Hoy voy a explicarte las 4 cosas más importantes que tienes que saber sobre la proteína, cómo calcularlo y todo esto. Exactamente vas a aprender lo siguiente. Primero, saber realmente cuánta cantidad de proteína necesitas según tus necesidades totalmente individuales y por qué. Segundo, cómo saber cuánta cantidad de proteína contienen los alimentos y aprender a interpretar las tablas de nutrición que contienen los alimentos y saber de esta forma cuánta contienen cada alimento que voy a consumir. Tercero, y una de las cosas más importantes, vale, tengo toda esa información y cómo lo aplico en un plato de comida, cómo lo llevo a la realidad para que de esta forma sea útil. Y cuarto, como bono te voy a explicar cómo saber cuánta cantidad de proteína necesitas y cómo suplementarte de forma realista y que no tires el dinero, y que esta información sé que muchas personas no te han contado. Lo primero, ¿cuánta cantidad de proteína necesitas? Aquí te dejo una tabla para que la veas de forma exacta según la etapa en la que te encuentres. Pero quiero explicarte un poquito más para que de esta forma entiendas por qué es tan variado y por qué depende mucho de las personas. Realmente no hay una cantidad 100% exacta porque hay muchas variables. Verás, cuando se calcula cuánta cantidad de proteína necesita una persona, lo primero que se hace, bueno, como se han hecho los estudios, es ver cuánto nitrógeno desecha. Para que te hagas una idea, tú cada vez que consumes proteína realmente estás consumiendo nitrógeno, ya que el nitrógeno hace parte de tu cuerpo. Por tanto, tú cuando empiezas a desechar este nitrógeno es cuando tu cuerpo está realmente sacando el que no necesita. De hecho, es una forma en la que se mide cuánta cantidad de nitrógeno, en este caso, una persona está sacando, que básicamente es el nitrógeno positivo y el nitrógeno negativo. En otras palabras, cuánta proteína estás utilizando y cuánta estás desechando. Entonces, normalmente como se suele hacer es coger a una persona y se le empieza a dar una cantidad de proteínas a lo largo del día. Entonces, cuando esta persona empieza a eliminar esa proteína es porque se está pasando. Entonces se hacen unos estudios para estimar esa cantidad. De forma resumida, y lo que sabemos a día de hoy es que básicamente tú, para saber cuánta proteína necesitas mínimo de forma intuitiva, estamos hablando de mínimo 1 gramo de proteína por kilo de peso corporal magro. Eso quiere decir que si pesas, por ejemplo, 70 kilos, aproximadamente vas a consumir 70 gramos de proteína al día. 70 lo multiplicas por tu peso. Si es 1 gramo de proteína por kilo de peso corporal y pesa 70, pues simplemente haces la multiplicación y ya está. Sin embargo, vas a ver que hay personas que necesitan más cantidad. ¿Esto de qué depende? De cuánta masa muscular tienes, ya que tu masa muscular es lo que más va a almacenar dentro de tu cuerpo. Entonces, cuanta más masa muscular tienes, más cantidad de proteínas necesitas, porque básicamente digamos que tus almacenes o tus necesidades son más grandes. Así que este factor es muy importante. Por otro lado, otro factor que va a hacer que necesites más proteínas es el desgaste proteico de la misma masa muscular. Es decir, una persona cuando realiza una contracción muscular, ya sea porque se está moviendo mucho, está corriendo, y cuanto más cargas y más estrés le está generando a la masa muscular, mayor daño habrá en el mismo, que son unas microrupturas que se generan en esa masa muscular. Por tanto, si queremos hacer una correcta recuperación, necesitas consumir una cantidad extra de proteínas para poder recuperar esa masa muscular que acabas de dañar en ese entrenamiento, y es totalmente normal. Sin embargo, si queremos aumentar aún más la masa muscular, pues necesitas incrementar una cantidad extra. Ya se ha hecho todo este trabajo previamente, así que ya tú tienes esta información, que es la tabla que te enseñé anteriormente, para poder identificar cuánta cantidad de proteína necesitas, y esa es la razón. Vale, aquí vamos a la parte mucho más práctica. Te queda explicar esta parte teórica para que entendieras un porqué, ya que los números no son arbitrarios, pero bueno, ya entiendes cuál es la base. Dicho esto, quiero que lo personalicemos un poco más. Por ejemplo, imaginemos que quieres aumentar la masa muscular. Entonces tú vas a consumir aproximadamente entre 1,5, 1,6 a 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Puedes moverte en ese rango, no quiere decir que tiene que ser 100% exacto. Es un rango en el que te puedes mover, siendo 1,5 a 1,6 la cantidad mínima recomendada para ti, y 2 la cantidad máxima, ya que a partir de ahí pues tu cuerpo lo va a empezar a desechar. Entonces sería lo ideal que te muevas en ese rango. Entonces vas a poner tu peso corporal en kilos y lo vas a multiplicar por 1,5 y también por 2, y te va a dar un rango para que en este caso pues sepas cuánta cantidad vas a consumir al día. Esto es lo que normalmente hacemos los nutricionistas con un paciente que quiere en este caso aumentar la masa muscular, y es la operación que se suele hacer. Ahora bien, todo depende también de otros factores, como veremos a continuación. Imaginemos que quieres perder grasa y tienes, por ejemplo, mucho sobrepeso. Estamos hablando de que quizás quieras perder 20, 30, 40 kilos. ¿Cómo se hace esta operación? Aquí ya lo que se toma de referencia es el peso ideal, al peso al que quieres llegar. Entonces, imaginemos que pesas 100 kilos y quieres llegar a 70. ¿Cuál va a ser la operación? Simplemente vas a tomar de referencia el peso ideal. En este caso serán 70. Por tanto, multiplicas 70 por 1,5 e incluso 2,2 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Puedes incluso comer un poquito más, pero bueno, no hace tanta falta, pero sería en esta cantidad. Y te preguntarás, ¿por qué se puede consumir más cantidad si quiero perder grasa que si quiero aumentar la masa muscular? De hecho, debería de consumir más si quiero aumentar la masa muscular, ¿no? Realmente no es así. Cuando tú estás en una etapa de pérdida de grasa, estás más expuesto, al estar en déficit, a perder también masa muscular. Entonces, al incrementar un poco más esa cantidad de proteína, por un lado vas a tener más saciedad con tu dieta, y también
en este caso vas a proteger mucho más esa masa muscular para que en este caso la mantengas lo más firme posible. Ahora bien, colocamos un ejemplo muy práctico. Imaginemos que pesas 70 kilos. Por tanto, imaginemos que la cantidad que tú vas a consumir para aumentar la masa muscular va a ser 1,5 o 2. Lo multiplicas, entonces esto vendría siendo entre 105 a 140 gramos de proteína que vas a consumir a lo largo del día. Esta es la cifra con la que tú vas a empezar a trabajar. Ahora bien, pasamos a la siguiente fase y es saber interpretar cómo leen las etiquetas de los alimentos y saber cuánta cantidad vas a consumir. Voy a darte un ejemplo. Imaginemos que va a consumir esta lata de atún, ¿vale? Y normalmente pues vamos a consumir alimentos ricos en proteína, ya sea animal o vegetal. En este caso voy a coger una lata de atún. Y si miramos aquí el respaldo, que actualmente voy a compartir en pantalla, me dice que por cada 100 gramos contiene 21 gramos de proteína. Y esta en concreto contiene 120 gramos esta lata. Entonces sería en total 25 gramos de proteína. Sencillo. Entonces yo me consumo toda esta lata de atún, estaré consumiendo en mi dieta 25 gramos de proteína, de esa cantidad que necesito. Imaginemos, para dar un número muy claro, 120 gramos. Imaginemos que va a llegar a 120 gramos de proteína y ya sé que si me consumo esta lata de atún contiene 25. Por tanto, lo que voy a hacer es seguir sumando a lo largo del día esas cantidades de proteínas hasta llegar a la totalidad que necesito en ese día en concreto. Entonces simplemente lo que vas a hacer es coger todos los alimentos ricos en proteína y los vas a empezar a sumar, y así vas a tener la estimación mucho más exacta de cuánta cantidad de proteína estás consumiendo. Y te preguntarás, Oswald, ¿qué pasa con esos alimentos ricos en proteína que no tienen etiqueta? Ya sea, por ejemplo, un huevo, la carne, el pescado. Yo compro el pescado, el pollo y realmente viene en una bolsa transparente que me da el carnicero y no tengo la cantidad exacta. Pues bien, para empezar, te digo dos cosas. Uno, bueno, tres. Te voy a dejar aquí una tabla muy básica para que te hagas un estimado y te hagas captura y lo tengas contigo de una forma sencilla, así que te adelanto ese trabajo con esos alimentos más básicos. Dos, puedes buscar en internet directamente cuánta proteína contiene X alimento y lo vas a encontrar. Y tres, si necesitas una herramienta mucho más práctica, igual al final de este video te lo comentaré. Recuerda que en el club, que nuestra membresía, tenemos un dietario, que es un software con el cual puedes crear tu dieta y tiene una base de datos de más de 1000 alimentos y cada vez lo actualizamos más. Y tienen prácticamente todos los alimentos que te imaginas: pollo, carne, pescado, arroz, huevos, todos esos alimentos con toda esa información nutricional. Así que ya la vas a tener allí directamente. Así que bueno, esta es una información para que en este caso la tengas contigo. La tercera fase es cómo llevamos esto a nuestra cocina, a nuestro plato. Básicamente es cuando vamos a necesitar más ayuda de una báscula y es donde viene esta gran practicidad. Voy a utilizar esta, que es de Prozis. También te dejo esta en concreto en la descripción de este video, que es la que uso. Esta concretamente no necesita pilas, lo doy vueltas aquí y se carga automáticamente, pero bueno, tú puedes utilizar cualquiera. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir, en este caso, a la cocina, donde quieras, y vas a pesar la cantidad exacta que te vas a consumir. Te pongo un ejemplo. Imaginemos que vas a consumir pechuga de pollo y vas a coger una cantidad. Yo lo que te recomiendo antes de empezar con tu plan es directamente que sepas las cantidades exactas que necesitas para que de esta forma tengas mucha más información. Por tanto, si vas a consumir, por ejemplo, 200 gramos de pechuga de pollo, si fuese el caso, o pescado, carne, lo que quieras, vas a saber la cantidad exacta que contiene ese plato. Entonces, si sabemos que vamos a consumir 200 gramos de pollo, que va a tener aproximadamente unos 50 gramos de proteína, simplemente lo que vamos a hacer es coger la báscula, colocamos el pollo encima y simplemente de esta forma lo pesamos y vamos a llegar a esta cantidad. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, llego a 150 gramos de pollo y necesito saber la cantidad exacta de proteína? Pues simplemente tienes que hacer una división. Simplemente, si tienes el dietario, como verás a continuación, pones la cantidad y te va a decir la cantidad muy exacta de proteínas que vas a consumir, como verás ahora en pantalla. O puedes hacer la operación de forma manual. Y si lo quieres hacer manualmente, simplemente haz una división de la cantidad que estás consumiendo y ya está. Será la forma más sencilla si lo vas a hacer de forma manual. Conocer ese tipo de información personalmente a mí me ayudó un montón a lo que es organizar mi alimentación, porque yo no sabía primero cuánta cantidad necesitaba, ni tampoco cuánta estaba consumiendo, ni cuánta contenían los alimentos. Y directamente esto me ayudó a tener mucha más claridad de que yo no estaba llegando a mis objetivos. La primera vez que supe esta información yo tenía 15 años, yo entreno desde los 13. Y recuerdo que me lo dijo mi tío porque entrené hace mucho tiempo, y cuando vi esta información me di cuenta de que al día estaba consumiendo cerca de 40-50 gramos de proteína cuando necesitaba más de 100 gramos de proteína. Y por ejemplo, esa parte me dio mucha claridad porque yo, por ejemplo, en ese entonces no consumía frijoles, lentejas, garbanzos, ese tipo de cosas. Por un lado, porque no me gustaban, y segundo, porque no sabía la información nutricional. Y por ejemplo, en aquel entonces yo no tenía dinero para comprarme constantemente huevos o pollo y ese tipo de alimentos, y no sabía que los alimentos de origen vegetal también contenían proteína. Si este es tu caso y a lo mejor no cuentas con los recursos para consumir suficiente proteína, en este caso de origen animal, recuerda que tanto las lentejas, los garbanzos, las judías, en este caso son los frijoles,
contiene una cantidad importante de proteínas y puede complementar muy bien tu alimentación. De hecho, es la fuente principal de proteínas de las personas vegetarianas y en este caso pues te va a ayudar un montón en el caso de que no puedas consumir tanta proteína de origen animal. Así que ten en cuenta esto para que de esta forma puedas llegar a sus requerimientos calóricos y proteicos diarios. Ahora, para terminar este vídeo y darte mucha más información y mucha más claridad, es cómo se hace con los suplementos en polvo. Pues exactamente lo mismo. Si por ejemplo tú necesitas 120 gramos de proteína y sumas todos los alimentos que estás consumiendo y has llegado por ejemplo a 90 gramos y te hace falta en este caso 30 gramos de proteína, pues ya sabes que si te vas a suplementar, vas a suplementarte con 30 gramos de proteína. No 30 gramos de producto, sino 30 gramos de proteína. Y ya sabes cómo se hace. Simplemente, por ejemplo, con este producto en concreto, que también te lo dejo en la descripción, esta proteína en concreto que es la que yo utilizo. Voy a mirar, vale, si por cada, en este caso 100 gramos contiene 85 gramos de proteína, en este caso el scoop, la cuchara que viene dentro, me marcan que son 25 gramos la cuchara. Por tanto, si cojo 25 gramos, estaré consumiendo 21 gramos de proteína. Entonces, si voy a llegar a 30, pues en este caso estaré rondando los 35 o 40 gramos de proteína en polvo para llegar a esa cantidad que me hace falta. Entonces, simplemente tú estimas, vale, me faltan 10 gramos, 20 gramos, 50 gramos de proteína para terminar mi día. Entonces, con la suplementación puedes complementarlo y llegar a esa cantidad. Y es por eso que te explico mucho en mis vídeos. Si tú en este caso te estás suplementando con proteína, por ejemplo, pero llegas a esa cantidad de proteína con los alimentos, realmente ¿qué pasa? Que fue lo primero que te enseñé el día de hoy, que el exceso de proteína tu cuerpo lo excreta, en este caso tu cuerpo lo desecha a través de la orina en forma de nitrógeno. Por tanto, todo lo que te pases, tu cuerpo lo va a desechar. Es por eso que esta información que te estoy dando hoy es muy importante para que no utilices el dinero, también cuides mejor tu salud y sepas exactamente cómo establecer bien tu alimentación de una forma mucho más precisa. Así que ya sabes, si quieres continuar aprendiendo de cómo estructurar tu dieta, cómo aprender sobre alimentación y entrenamiento, ya sabes que aquí en mi canal vas a aprender mucha más información al respecto y también si quieres dar un paso más extra, rutinas de ejemplo, un plan mucho más diseñado para que puedas llevar en este caso tu transformación física a un siguiente nivel, recuerda que en el club te explico toda esa información de una forma mucho más detallada, te dejo herramientas y te dejo todo de una forma práctica para que lo puedas implementar desde el primer día. Toda la información te dejo en la descripción de este vídeo para que te apuntes y bueno, nos vemos en la próxima.